La historia de cómo nos conocimos suena tan rara cuando la cuenta mi novio. Para empezar, conocí a mi novio cuando una amiga sugirió presentarme a su primo. Dijo que estaba soltero y como yo estaba haciendo un curso de peluquería, tal vez podría ayudarlo a mejorar su imagen. Al principio, no era un intento de unirnos. Su primo era un año menor que nosotras y ella solo quería ayudarlo a arreglarse mejor. Además, sabía que yo necesitaba personas para practicar, pero según ella, se dio cuenta de que éramos muy compatibles y por eso pensó que no sería mala idea sugerir que saliéramos. A mí no me emocionaba la idea de buscar novio, pero me gustaba la idea de tener un cliente potencial para practicar en la academia. Había clientes que pagaban un precio reducido, ya que eran atendidos por estudiantes, pero eso no evitaba los comentarios crueles o el miedo a cometer errores. Por eso, la mayoría de mis compañeros llevaban a sus parejas, que servían como conejillos de indias y así reducían el estrés de las prácticas. En ese contexto, me gustaba la idea de tener novio. Claro que sí. No iba a ser una mala persona, me iba a esforzar por tener una buena relación si sucedía. Pero admito que mi intención principal era conseguir un modelo de pruebas, y cuando lo vi, me di cuenta de que era perfecto. Mucho cabello, ropa suelta, nada que no pudiera arreglar. Además, en teoría ya había dado su permiso, así que cuando lo vi esperándome a la salida de la universidad, corrí a saludarlo. Mi amiga había dejado claro que era tímido, así que dependía de mí tomar la iniciativa como una mujer moderna. No tuve ningún problema con eso, lo tomé del brazo, caminamos juntos y, mientras conversábamos, le pregunté si había pensado en cambiar su look. Dijo que sí, que había pensado en cambiar de estilo. Eso me dio el empujón que necesitaba. Le propuse ir a comer algo, quería conocerlo mejor antes de llevarlo a la academia y también era una buena excusa para alargar el encuentro. Durante la comida noté que la conversación fluía de forma natural. No fue tan incómodo como esperaba y no tuve que forzar nada. Así que cuando terminamos, le propuse que me acompañara a la academia. Le dije que no sería un cambio radical y que si algo no le gustaba, me lo dijera. Fue muy receptivo y aceptó todas mis sugerencias. Al final del día intercambiamos números y desde entonces no dejamos de hablar. Una semana después era un tipo completamente diferente, se veía guapísimo y como todo había sido gracias a mí, me lo quedé. Todo era felicidad hasta que mi amiga volvió de viaje. Durante todo ese tiempo no respondió mis mensajes, y no la culpo, ella es así. Cuando entra en modo descanso, se desconecta del mundo. La sorpresa fue enorme cuando le dije que estaba saliendo con alguien y se dio cuenta de que no era su primo. Resulta que me había llevado con un chico al azar solo porque se parecía a la descripción que Elisa había dado de su primo. Cuando le pregunté sutilmente a mi novio qué le había parecido nuestro primer encuentro, bromeó diciendo que sabía que era irresistible, pero nunca imaginó que tanto como para que una chica lo secuestrara. La verdad es que no era tímido, simplemente no sabía quién era yo y se sintió incómodo cuando me colgué de su brazo y empecé a hablar. Después se relajó porque dijo que le parecía atractiva, pero seguía con miedo de que le robara o lo secuestrara, hasta que al final aceptó que yo solo era muy directa. Esa es la historia oficial que todos conocen y seguirá siendo así. Prefiero que piensen que fui audaz antes que admitir que cometí un error. Lo más gracioso o trágico, según como se mire, es que incluso después de todo eso, yo seguía creyendo que la historia era romántica. Una confusión graciosa, un error tierno que por suerte, había terminado bien. La típica anécdota que las parejas cuentan en las cenas con amigos, entre risas y copas de vino. Pero lo que nadie sabía, lo que yo misma tardé en notar, es que ese error no fue solo una casualidad. Fue el primero de una larga serie de distorsiones que solo yo parecía ver. La primera señal de alerta vino disfrazada de elogio. Llevábamos un poco más de 2 meses juntos cuando me dijo, me gusta cómo me transformaste. Antes era invisible. Y yo sonreí, claro. Me pareció tierno. Al fin y al cabo, yo realmente había cuidado su cabello. Del armario le enseñé incluso a usar cremas. Parecía otro hombre, un hombre seguro de sí mismo, deseado. Y por un tiempo eso fue suficiente. Solo que poco a poco empezó a acostumbrarse demasiado a ese nuevo papel. Y a olvidar que quien construyó todo eso fui yo. De cliente a novio, de novio a escaparate. Eso fue en lo que se convirtió, una vitrina andante de mi trabajo, un ejemplo vivo de lo que yo podía hacer.
Y a él le encantaba. Comenzó a subir fotos con hashtags ridículos como Newme o Glowup, siempre con esa sonrisa de quien cree que llegó a la cima solo. Nunca me etiquetaba. Nunca mencionaba de dónde venía la transformación. Después vinieron los comentarios. Creo que deberías probar un estilo más limpio. Ese cabello rojo tuyo es muy llamativo. Deberías usar menos maquillaje, tu cara es bonita sin eso, ¿y yo? Yo escuchaba todo intentando interpretarlo como preocupación, como cariño. Porque nos enseñan que si un hombre se preocupa por tu apariencia, es porque te ama. Y yo, ingenua, lo creí. La gota que colmó el vaso fue un evento de la academia. Una muestra de los mejores trabajos de los alumnos, un desfile donde presentaríamos a nuestros modelos. Era mi oportunidad de oro, la chance de mostrar cuánto había evolucionado. ¿Y quién más natural para ser mi modelo que él? Mi novio, mi mayor proyecto. Cuando lo invité, dijo que sí de inmediato. Pero el día del evento apareció con media hora de retraso, con ropa distinta, el cabello despeinado. Dijo que había aceptado una sesión de fotos con un fotógrafo que conoció en Instagram. Pensé que sería bueno para mi imagen, dijo, como si hablara de un producto, no de la vida que yo lo ayudé a construir. No lloré. No grité. Solo agradecí estar, en ese momento, rodeada de colegas, profesores, testigos. Hice mi trabajo con otra modelo en silencio, con los dedos temblando. Y fue allí, mientras terminaba el peinado de una chica que conocí 15 minutos antes, que entendí, él no era mi novio. Era mi trofeo. Un trofeo que aprendió a caminar solo y ahora escupía en la mano que lo moldeó. De camino a casa, le mandé un mensaje. No pedí explicaciones. Solo le dije, estás despedido. Respondió minutos después con un audio diciendo que yo estaba exagerando, que solo era un evento tonto. Un evento tonto que preparé durante semanas, que él sabía cuánto significaba para mí. Pero eso es lo que él hacía, minimizaba todo lo que era importante para mí hasta que yo misma comenzara a creer que no valía tanto. Los días siguientes fueron silenciosos. No apareció. No pidió disculpas. Al contrario, publicó más fotos con leyendas tipo "El verdadero cambio comienza desde adentro". Y claro, siempre solo. Siempre promocionándose. Como si yo nunca hubiera existido. La rabia vino después. Tardía pero brutal. Como un huracán que había aguantado tanto tiempo que, cuando finalmente lo solté, arrasó con todo. Empecé a recordar cada momento en que me corrigió. Cada vez que insinuó que debía callarme o cambiar algo en mí. Me di cuenta de que no estaba conmigo por quien yo era. Estaba conmigo por quien yo lo ayudaba a parecer ser. Y cuando eso ya no le servía, se alejó, o mejor dicho, se puso por encima de mí. Pero lo que él no sabía, y quizás nunca sabrá, es que soy el tipo de mujer que convierte el dolor en combustible. Que no olvida. Que observa en silencio. Que espera. Y cuando volví a publicar, cuando compartí mi trabajo, mis bastidores, mis nuevos clientes, mi propio rostro, la gente lo notó. Los mismos que lo seguían empezaron a seguirme a mí. Y él, poco a poco, fue tragado por la irrelevancia. Porque sin mí, no era más que un hombre bien peinado tratando de mantener la pose. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de haberlo conocido. Pero sí me arrepiento de no haber notado antes que el error no fue confundirlo con el primo. El error fue pensar que, incluso sin saber quién era, yo podía moldearlo. El error fue creer que podía construir un hombre desde cero y que él me estaría agradecido por eso. No lo estuvo. Nunca lo estaría. Pero ahora, la que brilla soy yo. Y a diferencia de él, no necesité usar a nadie para eso. ¿Y si crees que ahí terminó? Estás equivocado. La parte más indignante vino después, cuando reapareció como si nada hubiera pasado. Porque esos hombres, los que se alimentan de la autoestima ajena como parásitos, nunca saben cuándo es hora de salir de escena. Desaparecen cuando más los necesitas. Pero vuelven en cuanto sienten que estás mejor, más fuerte, más guapa. Y fue exactamente lo que él hizo. Pasaron meses. Ya había reconstruido mi autoestima, recuperado mi clientela, y ahora daba clases en la misma academia donde un día fui alumna. Había fila de personas queriendo ser modelo, no por necesidad, sino por admiración. Era respetada.
Mi nombre empezaba a sonar en los bastidores de eventos importantes. Y entonces, claro, como un virus que vuelve al cuerpo, él me mandó un mensaje. Hola, vi unas fotos tuyas en Instagram. Estás increíble. Te extrañé. Estás increíble. Como si antes yo hubiera sido invisible. Como si la persona que él pisoteó se hubiera evaporado y dado lugar a otra. Y lo peor es que todavía tenía el descaro de hablar de extrañar, como si mereciera algún lugar de regreso en mi vida. Como si no me hubiera minimizado, borrado mi presencia mientras se promocionaba con el reflejo que me robó. Lo ignoré. Por supuesto. Pero insistió. Empezó a comentar en mis publicaciones, siempre con ese tono ambiguo, como si todavía tuviera algún tipo de intimidad conmigo. Linda como siempre, ese color de cabello te hace aún más poderosa, ¿recuerdas aquella vez que? ¿Recordar? Claro que recordaba. Recordaba todas las veces que me sentí pequeña a su lado. Recordaba cuando me hizo creer que mis ambiciones eran exageradas, que mi espontaneidad molestaba, que mi talento era pura suerte. Nunca me elogiaba en público, pero se aseguraba de señalar defectos en privado. Y ahora tenía la osadía de aparecer como si fuéramos cómplices de una historia bonita. Decidí responder. No por él, sino por mí. Porque hay momentos en la vida en los que el silencio ya no es una cura, es rabia atragantada. Le mandé un mensaje seco, estás comentando mis fotos como si hubieras formado parte de mi evolución. No lo hiciste. Fuiste el peso que tuve que soltar para poder subir. Respondió con un audio. La voz suave, el tono performativo de siempre. Estás malinterpretando. Solo quise mostrar cariño. Pensé que teníamos una historia bonita. ¿Bonita para quién? Para él, tal vez. El tipo que fue llevado en hombros y luego escupió a quien lo levantó. Pero para mí fue un recordatorio cruel de cómo incluso el amor puede convertirse en una herramienta de borrado cuando se entrega a alguien que solo sabe absorber. Y la guinda del pastel llegó poco después, cuando me invitaron a participar en un documental sobre profesionales que transformaron su trayectoria. Acepté. Conté mi historia con todos los matices, incluyendo aquel error que me llevó hasta él. Y sí, omití el nombre. No porque quisiera protegerlo, sino porque ni siquiera se merecía eso. El mayor castigo para alguien como él es ser irrelevante. Es darse cuenta de que ya no importa. Que se convirtió apenas en una nota al pie de la biografía de alguien que ahora es protagonista de su propia historia. Él lo vio claro. Me escribió de nuevo. Me pareció innecesario que me expusieras así. Me reí. Porque lo único que vio fue que ya no tenía control. Ya no era el centro. Ni siquiera personaje secundario. Era solo el extra que entró en la escena equivocada y se fue sin aplausos. Y quizá pienses que después de todo eso sentí alivio. Pero lo que sentí fue otra cosa. Sentí sed. No de venganza, sino de más. Más espacio, más brillo, más conquista. Porque entendí que todo lo que él intentó borrar, solo me enseñó a encenderme con más fuerza. Hoy, cuando me preguntan sobre mi pasado, respondo con una sonrisa. Una vez confundí a un desconocido con el amor de mi vida. Pensé que él me llevaría a algún lugar, pero fui yo quien lo cargó hasta donde jamás habría llegado solo. Ahora volvió al lugar del que nunca debió salir, la sombra. ¿Y yo? Yo aprendí a caminar bajo el sol. Fue poco después de eso que su máscara cayó por completo, y cayó feo, con el estruendo que solo los vanidosos causan al tropezar con su propio ego. Yo creía que solo quería atención, likes, estatus. Pero la verdad era mucho peor, él quería mi lugar. Mi espacio. Mis logros. Y como no pudo conseguirlos, decidió intentar destruirlos. Empezó de forma sutil. Comentarios vagos en redes sociales, hablando de gente que se cree profesional solo por aprender a usar unas tijeras, o que hay una diferencia entre talento y oportunismo. Nadie sabía que hablaba de mí, claro. Pero él lo sabía. Y yo también. Solo que yo no soy de las que entran en pelea pública, y además, él jamás habría tenido el valor de decir mi nombre. Era el típico cobarde que solo se arma entre líneas en los subtextos. Pero luego empezó a ponerse más serio. Mis clientas empezaron a recibir mensajes anónimos diciendo que yo era inestable, descuidada, que usaba productos vencidos.
Una de mis clientas más antiguas, de esas que se vuelven amigas, me mandó una captura. Era un perfil falso, pero el estilo de escritura era idéntico al de él. ¿Cómo lo supe? Porque él siempre tenía esa manía de poner comillas en palabras como profesional, artista, talento. Como si todo lo que yo hacía fuera una mentira envuelta para vender. Hice lo que había que hacer. Reuní capturas. Hice una denuncia. Pero no publiqué nada, no hice escándalo. Eso era lo que él quería. Quería verme en el suelo, gritando, sudando rabia. Pero yo soy fría. Aprendí con cada humillación que me hizo tragar. Aprendí que el mejor grito de guerra es el silencio productivo. Así que hice ruido donde importa. Lancé mi propia línea de productos. Di talleres con salas llenas. Me invitaron a una entrevista en un programa de belleza local. Y el día de la grabación, ¿quién estaba ahí, viendo desde el fondo del auditorio, intentando esconderse detrás de una gorra y unas gafas oscuras? Él. Sentado como un perro abandonado en la puerta de un restaurante que ya no lo quiere. Fue ahí cuando supe, él aún pensaba que era parte de mi historia. ¿Y sabes cuál fue la parte más indignante? Que intentó volver. Otra vez. Me mandó un mensaje ese mismo día, como si nada hubiese pasado. Vi tu entrevista. Me emocioné. Siempre supe que llegarías lejos. El descaro. Como si tuviera algún mérito en eso. Como si me hubiera ayudado, en lugar de haber intentado sabotearme. Esta vez respondí. Fría. Cruel. Sin metáforas. Fuiste un error. Un error que por suerte me enseñó a no aceptar nunca más migajas disfrazadas de apoyo. Me enseñaste que gente como tú no desaparece, se recicla. Se convierte en sombra, acecha, desea tu caída, pero ¿sabes qué más aprendí contigo? Que la mejor manera de silenciar a un hombre inseguro es mostrarle que su ausencia es la mejor parte de mi historia. Lo leyó. No respondió. ¿Y sabes qué pasó después? Intentó repetir el mismo guión con otra chica. Una colega mía, más joven, todavía ingenua. Se le acercó todo educado, halagador, hablando de potencial, de asociarse. Por suerte ella vino a hablar conmigo antes de dejarse engañar. Y yo le conté. Sin odio, con hechos. Con pruebas. Con capturas. Porque ahora, además de profesional, me convertí en advertencia. En ejemplo. En muro de alerta para que otras mujeres no caigan en la labia de un narcisista reciclado. Hoy, él vive de sobras. De apariencias. Intenta copiar mis cortes, mis técnicas, mis frases. Vive tratando de ser una versión de mí sin haber sido nunca original ni como él mismo. Y cuando alguien pregunta por qué no hablo más de él, porque finjo que nunca existió, yo solo sonrío y digo. Porque para algunas historias, el final feliz es precisamente el olvido. Y si algún día él lee esto porque lo va a leer, él siempre lee, quiero que sepa, no fue venganza. Fue limpieza. Tú eras suciedad acumulada en la esquina de un espejo que ahora brilla demasiado como para reflejar cosas sucias. ¿Fin? No. Porque el fin fue el día en que te fuiste. Lo que vino después, amor, es solo mi comienzo. La vida tiene una manera perversa de poner a prueba nuestra paciencia. Y conmigo se aseguró de repetir la lección hasta estar segura de que yo la había aprendido. Porque cuando creí que finalmente había desaparecido de mi camino, que había entendido el mensaje, que se había ido a arrastrarse detrás de otra mujer para chuparle la energía, reapareció. Pero esta vez no como sombra. No como parásito. Volvió como competencia. Abrió un estudio a 2 cuadras del mío. Mismo barrio, mismo público objetivo, misma estética. ¿Y adivina el nombre del lugar? Nuevo Yo. La misma expresión que yo usaba en mis primeros posts, cuando aún creía que había ayudado a alguien a encontrarse. El descaro fue tal que en el cartel de inauguración, usó la misma paleta de colores que yo había creado. Las mismas frases que escribí. Los mismos cortes que inventé con sudor y horas de práctica. Y si digo que no sentí nada, mentiría. Porque sentí. Sentí odio. De ese que revuelve el estómago, que pulsa detrás de los ojos, que hace temblar las manos. Pero ¿sabes qué no hice?
No fui hasta allí. No discutí. No hablé de él públicamente. Hice algo peor, crecí. Crecí tanto que él se volvió punto de referencia del tipo, dobla a la derecha después del estudio que copia al de ella. Empecé a recibir ex-clientas suyas que salían de allí decepcionadas, con cortes torcidos. Productos de mala calidad, atención arrogante. ¿Y sabes qué hacía yo? Recibía a cada una con una sonrisa. No hablaba mal de él. No hacía falta. Bastaba con mostrar lo que era seriedad, compromiso, verdadero talento. Su fama duró poco. Bastaron 3 meses para que comenzara la implosión. Primero su socia se fue, tuvo el descaro de convencer a una chica recién graduada de invertir con él. Por supuesto, usó el mismo discurso de siempre, tengo visión de negocio, solo necesito a alguien con técnica. La chica cayó igual que yo. Pero tuvo suerte, su madre era abogada. Y en menos de un mes él estaba solo, hundido en deudas, publicando vídeos donde hablaba de envidiosos que saboteaban su éxito. Yo solo observaba. A distancia. Sin celebrar. Porque ya no sentía ningún placer en ver su caída. Lo único que aún me provocaba reacción era su insistencia en meterme en su narrativa. Sí, porque no paraba. Creaba perfiles falsos, esparcía rumores, decía que yo lo había engañado, que yo tenía envidia, que todo lo que hizo fue idea suya y que yo se lo robé. Incluso inventó que yo lo acosaba psicológicamente. Todo sin pruebas, claro. Pero en tiempos de Internet, una mentira repetida muchas veces se convierte en duda. Y la duda es más peligrosa que una acusación directa. Hubo una semana en la que casi me rendí. Lloraba todos los días en la ducha, escondida de mi equipo. Pensé en vender el estudio, mudarme de ciudad, empezar de cero. Otra vez. Pero entonces un día cualquiera entró una clienta nueva, se sentó en la silla, se miró al espejo y dijo, hicieron de todo para que no viniera aquí. Pero mientras más hablaban mal, más segura estaba de que tú eras buena. En ese momento lo entendí. Lo que él intentaba destruir era más que mi imagen. Era mi esencia. Mi fuerza. Mi capacidad de reinventarme sin pasar por encima de nadie. Y eso, yo no lo iba a entregar. Entonces hice lo que él nunca fue capaz de hacer, me transformé. Lancé un curso online. Enseñé técnicas, conté mi historia. Sin mencionar nombres, sin hacerme la víctima. Solo mostrando la verdad, desnuda, cruda, con cicatrices visibles. Las inscripciones explotaron. Gente de todo el país quería aprender conmigo. Y fue en ese curso que recibí un mensaje que me heló la sangre. Fui alumna de él. Usaba tus fotos como si fueran suyas. Mostraba tus cortes y decía que los había hecho en clientas antiguas. Cuando descubrí que era mentira, me humilló delante de todos y me echó de la clase. Gracias por existir. Lloré al leer eso. Lloré porque en el fondo todavía había una parte de mí que creía que todo lo que él hizo fue solo por ego. Pero no. Era maldad. Pura. Fría. Calculada. Él no quería crecer. Quería subir pisando mi espalda. Y cuando me negué a inclinarme, quiso romperme. Pero se olvidó de algo, yo no estoy hecha de vidrio. Estoy hecha de hierro. Y el hierro, cuando se intenta doblar demasiado, se vuelve arma. Hoy él desapareció. El estudio cerró. Su Instagram está abandonado. Pero el daño que intentó causar aún resuena, a veces. Porque una supera, sí, pero no olvida. Y yo no quiero olvidar. Quiero recordar todos los días lo que no debo tolerar. ¿Quién soy? Y lo que costó llegar hasta aquí. Porque la verdad es simple, él nunca fue mi novio. Fue la advertencia más valiosa que la vida me dio. ¿Y yo? Yo soy la cicatriz que se convirtió en armadura. No sé exactamente cuándo dejé de sentir rabia por él y empecé a sentir desprecio. Tal vez fue el día en que intentó contactar a mi madre, fingiendo ser un viejo amigo preocupado. O cuando le envió un mensaje a una de mis alumnas diciéndole que tuviera cuidado, porque no todo éxito viene del talento. Ya no podía atacarme directamente, así que trataba de corroerme por los bordes.
Una rata hambrienta royendo las estructuras por las esquinas, esperando que todo colapsará sin tener que ensuciarse las patas. Pero la diferencia entre nosotros siempre fue esa: mientras él necesitaba destruir para sentirse grande, yo solo necesitaba resistir. Y resistir se volvió mi especialidad. El colmo, el pico de la audacia, llegó en una feria de belleza. Un evento enorme con marcas, influencers, talleres, desfiles. Me invitaron a dar una conferencia sobre reputación en el mercado y construcción de identidad profesional, y adivina quién apareció en el auditorio. Él. Otra vez. Pero esta vez con acreditación de expositor. Montó un pequeño stand en una esquina del evento. Con una lona improvisada y un catálogo de servicios que incluía, para colmo, un paquete de transición de imagen personal y reubicación de carrera estética. Mi trabajo. Mi concepto. Mis términos. Copiados y pegados descaradamente como si fueran suyos. La diferencia es que mientras mi auditorio estaba lleno, con gente sentada en el suelo para escuchar lo que yo tenía que decir, su stand estaba vacío. 2 sillas, una pancarta torcida, y él sentado, mirando su celular, fingiendo que no dolía. Fingí que no lo vi. Subí al escenario, respiré hondo y comencé mi charla. Pero esta vez sin filtro. Hablé de los falsos aliados. De cómo algunas personas se acercan a tu luz solo para robar calor. De los hombres que fingen apoyar a mujeres mientras usan su talento como trampolín. Sin nombrar a nadie, pero cada palabra era un espejo. Y quien necesitaba verse, se vio. Cuando terminé, fui ovacionada. Me tomaron fotos, pidieron autógrafos, hicieron fila para agradecerme. Y él. Se fue antes de que terminara el evento. Desapareció. Por poco tiempo, claro. Unos días después empecé a recibir mensajes anónimos diciendo que yo era arrogante, malagradecida, que si no fuera por él, todavía estaría lavando cabezas gratis en la escuela. El intento más patético de reescribir una historia que no tuvo el coraje de vivir. Pero el mundo gira. Y a veces gira rápido. Recibí una invitación de una marca internacional. Querían que firmara una línea de productos con mi nombre. Mi nombre. No el suyo. No el de nadie más. Y cuando lanzamos la campaña, se volvió viral. Mi historia estaba ahí, contada con valentía, sin adornos, sin fingir que el pasado fue bonito. Él se enteró, claro. Todos se enteraron. Y fue ahí cuando resbaló del todo. Publicó un vídeo. De la nada. Apareció en línea diciendo que tenía cosas que contar, que nadie es tan perfecto como aparenta, que hay verdades ocultas detrás de los focos. Un vídeo de 20 minutos donde distorsionaba cada parte de nuestra historia. Dijo que yo era manipuladora, que me aproveché de su inseguridad, que lo obligué a cambiar, que lo alejé de su familia, de sus amigos, de su esencia. La mayoría de las personas lo ignoró. Otras se burlaron. Algunas, claro, dudaron. Porque basta una chispa para reavivar el fuego de la duda. Pero esta vez, no lloré. No me encogí. Llamé a mi abogado, reuní todas las capturas, testimonios de alumnas, clientas, colegas. Y lo demandé. No porque necesitara el dinero, sino porque él necesitaba la lección. Y el día de la audiencia, cuando me vio sentada al otro lado de la sala, firme, con el cabello recogido en un moño impecable, la espalda recta y la mirada tranquila, tembló. Se notó. Por primera vez, no había escenario. No había likes. Solo la verdad. Gané. Por supuesto. Con amplitud. Tuvo que pagar una multa, retractarse y eliminar todo el contenido relacionado conmigo. Y además quedó con antecedentes, lo que en nuestro medio es una sentencia de muerte. Después de eso, desapareció definitivamente. Me dijeron que se mudó a otra ciudad. Que cambió de sector. Que ahora trabaja vendiendo cosméticos. Una amiga me contó que lo vio ofreciendo muestras en un salón pequeño, tratando de iniciar conversación con cualquiera que se detuviera 5 minutos. ¿Y yo? Yo no le deseé mal. Le deseé olvido. Porque para gente como él, el peor castigo no es el odio. Es la indiferencia. Hoy sigo creciendo. No porque sea perfecta. Sino porque no permití que me destruyeran.
Y cada vez que veo a una alumna liberarse de una relación abusiva, recuperar la voz, reconocerse, pienso, esto es. La verdadera rebelión no está en gritar. Está en avanzar tan alto que el grito de quien quiso silenciarte se pierda como un susurro entre la multitud. Pensé que había terminado. De verdad creí que el capítulo final se había escrito ahí, en el tribunal, con la sentencia en la mano y el obligado a borrar cada intento patético de ensuciar mi nombre. Pero no. El tipo de hombre que es, el tipo que se cree dueño del relato, no sabe perder. Y cuando pierde intenta reescribir. Solo en la oscuridad, rayando por encima de las páginas como si el mundo fuera a olvidar lo que ya estaba escrito. Tardó un poco, pero el veneno volvió a escurrirse. Empezó de forma discreta, un nuevo perfil en redes sociales, nombre distinto, cara distinta. Pero yo reconocería esa escritura ridícula en cualquier parte. Las mismas frases pasivo-agresivas, el mismo tono de mártir. No todo el talento viene con diploma. Algunos solo brillan porque hay quien sostiene el reflector. Me mencionaba sin decir mi nombre. Lanzaba indirectas con la sutileza de un ladrillo en la cara. Y claro, algunos se lo tragaban. Siempre hay quien prefiere la versión de la víctima llorona en lugar de la mujer que se levantó y triunfó sin pedir disculpas. Pero esta vez cruzó la línea. Una de mis empleadas, una chica dulce, dedicada, que empezó en mi estudio como pasante, empezó a comportarse extraño. Llegaba tarde, desaparecía durante el turno, evitaba el contacto directo conmigo. Un día, llegué más temprano y la encontré llorando en el baño. Pensé que era un problema personal. La llamé para hablar. Dudó, pero terminó contando. Él había entrado en contacto con ella. Usando un nombre falso, por supuesto. Dijo que era empresario, que podía ofrecer oportunidades, asociaciones, visibilidad. Cuando ella se dio cuenta de quién era, ya estaba demasiado involucrada. Usó mensajes antiguos, fotos nuestras juntas, para insinuar que ella sabía secretos del estudio, que podría ayudar a exponer lo que él llamó una estructura falsa sostenida por marketing barato. Ella lloraba mientras contaba, con vergüenza, con miedo. ¿Y yo? Tuve que controlarme para no dejarlo todo y salir a buscarlo. Pero ella no era el problema. Era él. Otra vez él. Invadiendo mi vida por donde pudiera, como una plaga. La misma plaga que yo ya había arrancado de raíz, pero que volvió arrastrándose por debajo de la tierra, intentando alcanzarme a través de quienes me rodeaban. No le bastaba con intentar destruir mi reputación. Ahora quería aislarme. Hacerme desconfiar de todos. Y por un momento casi lo logra. Empecé a mirar a los lados con desconfianza. A revisar mensajes. A medir mis palabras. Eso era lo que él quería. Verme incómoda en el único lugar donde me sentía invencible, mi propio espacio. Pero ¿sabes lo que hice? Llamé a todo el equipo. Nos reunimos al final del turno. Miré a cada uno a los ojos y conté todo. Sin vergüenza, sin rodeos. Conté quién era él. Lo que había hecho. Lo que estaba intentando hacer ahora. Mostré pruebas. Capturas. Audios. Nadie se alejó. Al contrario. Fue la primera vez que vi a mi equipo entero de pie conmigo, no como empleados y jefa, sino como un ejército. Y fue ahí que decidí, no iba a esperar más ataques. Iba a cortar el oxígeno. Usé todo lo que había hecho en su contra. Cada perfil falso, cada rumor, cada intento de sabotaje. Reuní todo en un dossier y lo envié a marcas, eventos, agencias con las que aún intentaba infiltrarse. Una por una, las invitaciones empezaron a desaparecer. Lo desinvitaron de workshops. Lo removieron de eventos. Cancelaron asociaciones. Y él se descompensó. Mandó correos. Cartas. Incluso un mensaje de voz a mi madre. Así es. A mi madre. Rogándole que hablara conmigo, diciendo que yo estaba destruyendo su vida por rencor, que todo lo que quería era una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad para qué? Para hacer de nuevo lo que ya intentó la primera vez y falló. Mi madre, con todo el cariño que me tiene, respondió de la única forma posible, lo bloqueó. Y me avisó. Y lloró conmigo.
Porque por más fuerte que seamos, hay cosas que duelen. Duele ver hasta dónde puede llegar una persona solo porque tuviste la osadía de sobrevivir sin ella. Pero yo no retrocedí. Porque en ese punto, ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. La última vez que supe de él fue por una seguidora. Me mandó un mensaje, está haciendo vídeos en moteles, diciéndose coach de autoestima. Dice que renació de las cenizas y que va a lanzar un libro. Reí. Lo juro. Reí con el celular en la mano, me reí sola. Porque al final eso fue lo que quedó, un hombre que lo perdió todo tratando de destruirme, ahora aferrado a un trípode y una ring light, intentando convencer al mundo de que es fuerte cuando nunca supo mantenerse en pie sin el brillo de los demás. ¿Y yo? Yo sigo. Creciendo. Inspirando. Rodeada de gente de verdad, que me admira no solo por lo que construí, sino por todo lo que no permití que me destruyera. Él quiso borrar mi nombre. Acabó siendo una nota al pie en mi camino. Porque lo que nunca entendió y quizás nunca entienda, es que no se derrota a una mujer que aprendió a bastarse a sí misma. ¿Y yo? Yo me basto. Y eso, para él, es la peor derrota. Nunca fui el tipo de persona que planea venganzas. Siempre me movió la reconstrucción, la respuesta silenciosa de quien prefiere el éxito al enfrentamiento. Pero hay gente que no entiende los límites. Que confunde la bondad con debilidad. Que ve tu silencio como permiso para seguir pisándote. Y, en estos casos, la venganza no es furia. Es higiene. Es la limpieza que hacemos cuando ya no hay espacio para la tolerancia. Después del episodio en que intentó manipular a mi empleada, entendí que ya no servía de nada ignorarlo. Él no iba a detenerse. Ni con vergüenza, ni con fracaso, ni con una derrota judicial. Porque él no quería justicia. Quería control. Y mientras existiera cualquier rendija por donde cercarme, lo iba a intentar. Entonces dejé de jugar a la defensa. Me puse en contacto con una de las marcas que intentó estafar. Una pequeña empresa nacional, que casi firmó un contrato con él cuando aún se presentaba como especialista en rebranding estético. Envié los documentos del proceso, los testimonios de alumnas y clientas, los vídeos públicos donde él me atacaba, y algunos fragmentos del material de su curso en los que, con todas las letras, describía técnicas mías como si fueran creaciones suyas. La marca respondió en menos de 24 horas, cancelación inmediata del contrato, bloqueo en todas las redes, y apertura de una denuncia por uso indebido de propiedad intelectual. Pero no se quedó ahí. Recordé que durante el tiempo que estuvimos juntos, él usaba mi computadora con frecuencia. Nunca borré nada. Nunca pensé que sería necesario. Pero por suerte el destino protege a quien tiene paciencia. Encontré carpetas enteras con anotaciones suyas copiando mis planes de clase, guardando modelos de contrato de mi academia, correos intercambiados conmigo donde criticaba a clientas que hoy intentaba adular. Hice una copia de seguridad de todo. Y con ayuda de mi abogado, envié copias a los organismos de regulación profesional del área. Ética, fraude, plagio. 3 palabras que él nunca tomó en serio, pero que, frente a documentos firmados y fechados, se convirtieron en sentencia. La notificación de suspensión profesional salió 2 meses después. Fue el final del camino para él. Oficialmente inhabilitado para participar en eventos, impartir cursos o promocionar servicios estéticos hasta que el proceso disciplinario fuera juzgado, lo cual, con todo lo que presenté, solo podía terminar de una manera: expulsión definitiva. Cuando recibió la notificación, me envió un último mensaje. Una sola frase: destruiste mi vida. No respondí. Ni lo borré. Lo guardé. Como recuerdo. Porque no fui yo quien destruyó su vida. Fui yo quien dejó de protegerlo de su propia ruina. Y para quien piense que eso fue cruel, yo digo, cruel fue él intentando borrar mi historia con mentiras. Cruel fue usar el miedo y la duda como forma de control. Cruel fue hacer llorar a mujeres, haciéndolas creer que estaban equivocadas por ser víctimas. Yo no acabé con su vida. Solo le mostré al mundo la verdad que él siempre intentó esconder. Y la verdad libera. Después de eso, todo cambió. El estudio creció tanto que tuve que abrir una segunda unidad.
Entrené nuevas instructoras, creé una red de apoyo para profesionales que sufrieron acoso o sabotaje dentro del mercado. Le di voz a quienes siempre fueron silenciadas. Hablé en congresos. Publiqué mi libro. Me invitaron a dar charlas fuera del país. Y nunca más supe de él. Bueno, sí. Alguien comentó que abrió una barbería clandestina en un barrio alejado, sin licencia, sin estructura. Vive quejándose de la injusticia del sistema, diciendo que fue víctima de una mafia femenina que lo persiguió por atreverse a competir. Su competencia era con el espejo. Y perdió feo. Hoy cuando miro atrás no veo solo cicatrices. Veo armas forjadas. Cada lágrima que tragué se volvió escudo. Cada humillación, munición. Y mi mayor venganza no fue el juicio, ni la exposición, ni su caída. Mi verdadera venganza fue haber vencido siendo exactamente quien él intentó destruir, yo misma, entera, fuerte, libre. Porque el verdadero final de esta historia no fue su caída. Fue mi renacer. Y ese, nadie lo borra.